Buenos días, jóvenes. Hoy nos toca hablar del tema de lesión quirúrgica de la vía biliar. ¿Qué entendemos sobre esto? Las lesiones quirúrgicas de la vía biliar principal pueden ocurrir en cualquier cirugía de abdomen superior. En 1882, Langenburg introduce la colecistectomía y la incidencia de lesiones de las vías biliares en colecistectomías convencionales abiertas era de 0,05 a 0,2%. A fines de los años 80 surge la colecistectomía laparoscópica, lo cual hace que aumente esta incidencia de lesión de la vía biliar. Dentro de los factores asociados a este tipo de lesiones tenemos relacionados con el cirujano, relacionados con el paciente, relacionados con la institución. Lamentablemente, muchos de estos errores pueden ser fatales y terminar con complicaciones que llevan a la muerte del paciente. Dentro de los escenarios posibles que pueden suceder, puede haber lo importante es hacer un reconocimiento intraoperatorio de la lesión. Lo ideal es en el momento de la cirugía darse cuenta del error de la lesión que hemos hecho. Puede haber una fuga biliar no organizada, una fuga biliar organizada también, una estenosis recurrente. Son los diferentes escenarios que se nos pueden presentar. Dentro de la presentación clínica, asociado a lesiones advertidas e inadvertidas, O sea, las advertidas sobre todo somos las que nos hemos dado cuenta, lo que sucedió en el momento de la cirugía. En las inadvertidas, lamentablemente, no nos damos cuenta. La signo-sintomatología posoperatoria, podemos presentar bilirragia, que es la fuga de bilis, dolor abdominal, ictericia, fiebre, ilio posoperatorio prolongado, y un abdomen agudo quirúrgico presentar el paciente con toda su sintomatología de peritonitis. Dentro del diagnóstico, pues tenemos que tener la sospecha clínica de que tenemos este tipo de lesión. Los hallazgos intraoperatorios, al hacer una relaparotomía, podemos encontrar también este tipo de lesiones. Una colangiografía intraoperatoria nos puede mostrar también de que hay una fuga, que no la hemos percibido, pero con la colangiografía se ve. Dentro de los laboratorios, después de la cirugía, un hepatograma, un hemograma, bilirrubina que puede estar aumentadas en sangre, Dentro de la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética, pues nos ayuda muchas veces a ver una fuga, Fistulografía, si tenemos una fístula externa biliar que sale, entonces hace una fistulografía y se puede ver. La colangiografía percutánea o endoscópica, ya sea la ERCP o la colangiografía percutánea, nos puede mostrar también el sitio donde hay una fuga biliar. Es el centoliograma hepático también, que casi no utilizamos ese tipo de métodos. Como le dije, la ictericia es muy importante. El paciente puede presentarse ictérico. Este cuadro de los bilioperitoneos, o sea, la presencia de bilis en el peritoneo, lamentablemente llega muy rápido a presentar el paciente un shock séptico. El ERCP nos puede permitir ver que existe una fuga, un stop, por ejemplo, como pueden ver aquí hay un stop, ya no hay paso de contraste hacia la parte superior de la vía biliar. Hay algunas clasificaciones, como la clasificación de Bismuth, de que nos clasifica las lesiones de la vía biliar de acuerdo al nivel donde se produzcan. Por ejemplo, la tipo 1, que es una estrechez baja del colédoco, el segmento proximal es de más de 2 centímetros, ya antes de llegar a la bifurcación del colédoco. Las lesiones de tipo 2, hay una estrechez a nivel de la porción media, a nivel de la porción media del colédoco, más o menos el segmento proximal es menos de 2 centímetros. El proximal, el que da hacia el hígado. Es muy importante este segmento proximal porque normalmente este es el que vamos a anastomosar nosotros. Este segmento es el que se va a proceder a anastomosar, entonces es muy importante. Tenemos las lesiones de tipo 3, una estrechez alta con la confluencia de ambos hepáticos intacta, pero ya casi la lesión está cerca del hepático izquierdo como el derecho. En este caso, el hepático común no existe, hay comunicación por encima de la confluencia entre los dos canales hepáticos. Entonces aquí la anastomosis tiene que ser muy alta
ya no tenemos prácticamente colédoco. Ustedes saben que el colédoco viene desde la unión de los hepáticos derecho e izquierdo hasta el cístico. Ahí cambia el nombre y se llama colédoco. Entonces, en este tipo de lesión ya no existe el hepático. Prácticamente lo han lesionado, lo han cortado y ya no hay. La lesión de tipo 4, la Bismuth tipo 4, la estrechez a nivel iliar interrumpe la comunicación entre los dos canales hepáticos. O sea, ya los hepáticos no están unidos, ya están separados porque los ha cortado. Está tan alta el corte de que han quedado separados el hepático izquierdo y el hepático derecho. Y la lesión tipo 5, cuando el trauma involucra una distribución anómala de las ramas segmentarias derecha, uno de los canales puede estar separado del tracto biliar por la estrechez. ¿Ya? Entonces, la 5 es cuando hay alguna alteración, ya sea en el hepático izquierdo como en el derecho, hay algún canal, algún conducto aberrante, algo. A veces los Luschka también, que son conductos aberrantes que están en el lecho hepático, están dentro de este tipo 5. ¿Ya? Y aquí vamos a ver los tipos de lesiones. Tipo 1 es cuando este segmento de aquí mide este segmento que separa este negrito mide más de 2 centímetros. Ah, no, esta no es la clasificación de Bismuth, ¿no? Pero le voy a explicar con este dibujito. Cuando este segmento de aquí del confluencia hepático hasta aquí mide más de 2 centímetros, tipo 1. Cuando mide menos de 2 centímetros, tipo 2. Tipo 3 es cuando ya el corte acá al ras, ya de los hepáticos, pero no están separados los hepáticos. La tipo 4 es cuando están separados el hepático izquierdo y el derecho, el corte es muy alto y los ha separado, digamos, un corte a este nivel de acá. Entonces quedan separados ya los hepáticos. Esa es la tipo 4. Y la tipo 5 es cuando hay alteraciones, puede ser esta como esta 3A, como esta B, como esta, así. Entonces, ese pueden ser las de tipo 5. Generalmente, el que clasifica esta clasificación es Strasberg, que vamos a ver más adelante, que hace una clasificación diferente. Aquí vemos ya una colecistectomía, se ha hecho la colecistectomía, pero como vemos aquí, se ha retirado parte del conducto colédoco. Probablemente era un síndrome de Medici, donde ya no existía un cístico y se ha extraído parte del conducto colédoco. ¿Ya? Aquí vemos también otra lesión de la vía biliar donde se ve que estamos contrastando, pero no hay un pasaje hacia abajo de bilis. ¿Qué es el síndrome de Medici? Es la compresión de la vía biliar en forma extrínseca, o síndrome de Medici, una complicación rara de la colelitiasis. ¿En qué consiste? Consiste en la obliteración del cuello de la vesícula, lo que llamamos bolsa de Hartmann. Un cálculo grande va haciendo desaparecer el conducto cístico y va pasando hacia el colédoco este cálculo, ¿ya? Entonces a esto hace que se presente una fístula colecisto-coledociana, ¿ya? Entonces en las imágenes siguientes podemos ver las clasificaciones de Medici. Entonces el síndrome de Medici o fístula colecisto-biliar, ¿ya? Esta clasificación de síndrome de Medici la hizo el doctor Attila Schenden en 1989 y los clasificó los Medici. Medici tipo 1, lesiones por compresión extrínseca del conducto hepático común, solamente compresión. La tipo 2, fístula colecito biliar con erosión menor a 1/3 de la circunferencia del conducto conducto hepático común. La tipo 3 con fístula con 2/3 de la circunferencia del conducto hepático común. Y la 4 cuando hay un compromiso total del conducto hepático común. ¿Cómo podemos ver aquí? El síndrome de Medici, ven, el cálculo está prácticamente haciendo desaparecer totalmente al conducto cístico, y el cálculo está comprimiendo el conducto hepático. En el tipo 2, 1/3 del conducto hepático está comprimido. En el tipo 3, 2/3. Y en el tipo 4 prácticamente el cálculo está dentro del colédoco y está comprimiendo y produciendo una obstrucción total. ¿Ya? Entonces la cirugía consiste en hacer la resección de esta, y no se hace la sutura directamente, sino se tiene que suturar y dejar un tubo de Kerr. En caso de que sea un tipo 4 y no se pueda realizar este tipo de procedimiento, se tiene que hacer la resección y se hace una anastomosis hepatoyeyunal. ¿Ya? Si se puede una hepatoduodenal se hace, si no una hepatoyeyunal en forma de Y de Roux, se lleva un asa de yeyuno.
Ese es el síndrome de Mirici. Aquí, como podemos ver claramente en esta, se ve un síndrome de Mirici grado 4, donde está 2/3 del diámetro del hepático está siendo obliterado, obstruido por este gran cálculo que hay aquí. Eso es a través de una RCP, se ha podido ver. Ven, aquí está el endoscopio. Este es el endoscopio, se está haciendo una colangiopancreatografía. Aquí tenemos otra imagen de otro síndrome de Mirici, ¿ya? Y el paso estrecho de la vía. Aquí tenemos otro, ¿ya? Síndrome de Mirici. Ya, aquí hay un síndrome de Mirici que está obstruyendo totalmente, que aquí abajo debería estar contrastada el resto del colédoco hacia el duodeno y no se ve nada. Está produciendo una obstrucción total. Acá tenemos otro síndrome de Mirici. ¿Sí? Ya, aquí vemos el cálculo, la imagen del cálculo con la dilatación. Igualmente aquí, en tomografía. Ahora Strasberg nos hace otro tipo de clasificación ya de las lesiones de las vías biliares, ya por cirugía laparoscópica. Entonces la clasificación anterior que hablábamos, la de la clasificación de Bismuth, es para, generalmente se la hacía con cirugías abiertas. Strasberg ha hecho una clasificación para las lesiones de la vía biliar por vía laparoscópica y las clasifica, como le dije, la de tipo A, cuando hay una fuga biliar en un pequeño conducto, ya en continuidad con el hepático común, un conducto cístico o canal de Lutschka, los famosos conductos de Lutschka que llamamos, ya que son conductos aberrantes que salen directamente del lecho hepático hacia la vesícula. Tipo B, oclusión parcial del árbol biliar. Este conducto unilateral es casi siempre el resultado de un canal hepático aberrante, ¿ya? Tipo C, fuga de un conducto en comunicación con el hepático común también debido a un hepático aberrante. Como ven, normalmente aquí son ligaduras que se hacen de los clipaduras que se hacen de los conductos, pero son presencia de conductos aberrantes que laparoscópicamente muchas veces no se ven. Tipo D, aquí sí hablamos de una lesión lateral ya de los conductos extrahepáticos con canulación inadvertida del hepático, ya, o sea, se lo clipa. El colédoco durante la realización de una colangiografía generalmente, ya, o sea, se hace la colangiografía y se canula el hepático y se lo clipa para hacer una colangiografía y muchas veces se lo secciona. La tipo E es circunferencial de los conductos hepáticos mayores. Este tipo E corresponde a la clasificación de Bismuth de estenosis de la vía biliar. Entonces, Strasberg clasifica en A, B, C y D. Toda esta clasificación es específica para cirugías laparoscópicas. Y el tipo E es lo que corresponde a la clasificación de Bismuth que vimos anteriormente. La tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, la clasificación de Bismuth. Y tipo 5, perdón. Aquí vemos en esta figura las diferentes lesiones que podemos hacer al traccionar sin darnos cuenta en una cirugía laparoscópica. Este es el colédoco, hepático izquierdo y derecho, y este es el cístico. Entonces muchas veces nosotros traccionamos y no nos fijamos de que estamos traccionando el colédoco. Entonces ahí procedemos a hacer el clipado. ¿Ya? Entonces, mucha comodidad, traccionamos a veces, creemos que esta es la parte distal, esta es la proximal, y clipamos de esta forma, ¿ya? Aquí en esta imagen nos muestra un conducto aberrante, ¿ya? Un conducto hepático aberrante, donde de ese conducto aberrante nace la cística y está la vesícula. Entonces lo ideal sería hacer este tipo de clipadura y cortar, ¿no? Pero muchas veces solamente clipamos acá y cortamos y dejamos esta parte fugando. Son diferentes opciones. A veces clipamos muy abajo y mordemos, traccionamos mucho la vesícula y mordemos el conducto colédoco y hepático produciendo su obstrucción con los clips. ¿Ya? Aquí hay otra imagen que se repite. ¿Ya? A veces al pinzar podemos también lesionar, podemos producir una lesión del conducto hepático colédoco y desgarrarlo y hacerlo sangrar. Entonces, de acuerdo a las lesiones que se podrían presentar, ¿ya?
tenemos lo que vimos, la clasificación tenemos, puede ser una fuga a nivel de muñón cístico, es una lesión que podemos encontrar, ya, un tipo de lesión, ya. Otra fuga de los conductos aberrantes en el lecho, que son los conductos de Lutzka, también se puede presentar esta situación. Lesión de un sectorial, o sea, ya sea el hepático izquierdo o el hepático derecho. Lesión combinada de sectoriales, ya hepático y vía biliar común. Lesión aguda de la vía biliar y confluencia intacta, ya cuando cortamos, ya esas son las 5. Lesión crónica de la vía biliar común y confluencia intacta, lesión aguda de la confluencia y por último el 4B, lesión crónica de la confluencia. Entonces, como pueden ver, tenemos 5A, 5B, 6A y 6B. Tenemos 6 tipos de clasificaciones también que se pueden encontrar en este tipo de lesiones, clasificaciones laparoscópicas. De acuerdo a este tipo de lesiones, pues tenemos los diferentes tratamientos que se tendría que hacer. Cuando tenemos una fuga biliar proveniente del conducto cístico, es una lesión muy buena, muy benigna, porque probablemente fue porque no clipamos muy bien el cístico, entonces se ha presentado este tipo de fuga. Entonces se puede presentar como una fuga no organizada, o sea que se expandió la bilis y no hizo una peritonitis biliar, o una fuga organizada que no hace un bilioma. Ya, el diagnóstico pues se lo hace de acuerdo a la sintomatología, ecografía, tomografía, inclusive ver las colecciones, ¿no? Y el cuadro, si es fuga no organizada, nos va a dar una peritonitis. ¿Ya? El tratamiento hay que hacer la laparotomía, hay que ligar ese muñón por donde está fugando bilis, ya lavar perfectamente esa cavidad, ya drenar las colecciones y lavar muy bien, y colocación de drenaje. Ese es el procedimiento que se tendría que hacer. En la lesión de tipo 2, de los conductos biliares aberrantes, o sea, conductos de Lutzka que llamamos nosotros, como digo, cuando hay reconocimiento intraoperatorio, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le hacemos un puntito ahí en el lecho a este conducto y lo cerramos. Puede haber fuga organizada o no organizada al igual que el otro. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento hay que hacer, si no es dentro de la cirugía, pues una laparotomía, hay que drenar el líquido, sutura del lecho, porque eso no se puede clipar, no se puede quemar, ya como si fuera un sangrado, pues se puede quemar, ¿no? Pero la bilis no coagula, así que hay que hacer una sutura, un punto en ese lecho donde está fugando el conducto aberrante y la colocación de drenaje. La lesión de tipo 3, cuando hay una lesión sectorial de inserción baja, ¿ya? La lesión sectorial se drena el segmento 4, va el segmento 6 y 7, y la sección anterolateral que drena el segmento 4 y 8. Dentro de la presentación clínica, si hacemos reconocimiento, podemos reconocer durante la cirugía, pero después de la cirugía puede haber una fuga no organizada o fuga organizada. Entonces se hace el diagnóstico, el tratamiento, una laparotomía nuevamente, ir a ligar este muñón, ya, el cual está drenando, ya, y hay que hacer drenaje y colecciones de tubulares, ¿no? Si es necesario hacer alguna anastomosis o algo y dejar algún drenaje, pues se hace. La lesión tipo 4 son lesiones combinadas de sectoriales hepáticos y de la vía biliar común. La lesión sectorial más lesión del colédoco, lesión de ambos sectoriales más hepático izquierdo, lesión de un hepático principal, ¿ya? El tratamiento de la ligadura del sectorial y reconstrucción en Y de Roux del colédoco, ¿ya? Entonces el sectorial se liga y se tiene que hacer si hay sección del colédoco, pues una hepático o una colédoco y uno anastomosis en Y de Roux. La lesión de tipo 5A, cuando hay una lesión aguda de la vía biliar común y confluencia intacta, el compromiso parcial del tratamiento es la plastía con tubo o sin tubo, generalmente hacemos nosotros con tubo de Kerr más drenaje. Ya cuando hay una lesión solamente aguda, cuando se ha pellizcado y hay una perforación de la vía biliar común, ¿ya? Cuando hay una sección total, el tratamiento es la colédoco anastomosis terminal y se deja un tubo en T, ¿ya? Se puede hacer también una hepatoyeyuno anastomosis en Y de Roux, cuando no se puede hacer una anastomosis terminal. La lesión,
Aquí vemos un drenaje biliar externo donde hay pero aquí hay una obstrucción por un mirici, ¿no? Otro drenaje biliar externo izquierdo, ya donde se deja como tubos de Kerr. Se ha reparado la vía biliar y se deja tubos de Kerr, ¿ok? Un puro drenaje hecho por tubos de Kerr. Entonces, la colédoco-anastomosis término terminal se hace de esta forma, ¿ya? Pero nosotros al hacer la colédoco-anastomosis siempre dejamos un tubo de Kerr. Podemos dejarlo fuera de la anastomosis o a veces lo dejamos también ahí en el mismo lugar donde hemos hecho la anastomosis, el tubo en T. Puede permanecer hasta un mes, podemos dejarlo ese tubo ahí sin ningún problema, ¿ya? Otras veces lo dejan hasta 3 meses. Y esta es la Y de Roux, que se hace una colédoco-yeyuno anastomosis o hepato-yeyuno anastomosis. Aquí se hace la anastomosis del conducto hepático común o el colédoco hacia el yeyuno que se lleva de esta forma. Ya se puede llevar un asa en Y de Roux o un asa, un asa omega, en forma de omega también se puede llegar sin hacer la Y de Roux. Ya depende de la técnica que domine mejor el cirujano. Las lesiones 5B, cuando hay una estenosis cicatrizal de la vía biliar común con confluencia intacta, o sea, en caso de estenosis, ¿ya? Se puede hacer dos tipos de técnica, una plastía de Heineken-Mikulicz se le llama, que ahí cuando tenemos la estenosis se hace un corte perpendicular ya al colédoco y se lo cierra en forma transversal, lo cual permite que esa zona que estaba estenosada se dilate. Entonces cortamos perpendicular, ¿ya? Y cerramos en forma transversal u horizontal, lo cual nos permite que esa zona se ensanche y dejamos siempre un tubo de Kerr. La otra opción se recomienda es una cirugía biliodigestiva, una colédoco, una hepato-yeyuno anastomosis, ¿ya? En Y de Roux. La lesión 6 tipo A es cuando hay un compromiso agudo de la confluencia. Como ven aquí, es un bismuth 4 que le llamamos, donde el corte ha sido muy alto y ha dejado los dos hepáticos separados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirlos los hepáticos, ya tratar de hacer un solo conducto, ya que quede un solo conducto de un mismo tamaño, se los une, se los costura, se corta el tabique del medio y queda un solo conducto más anchito que estos dos. Y se hace una anastomosis, también una hepato-yeyuno anastomosis en Y de Roux. Se tiene que llegar a un asa de yeyuno para anastomosar y hacer una biliodigestiva. Y por último, la lesión cicatrizal a nivel de la confluencia se aconseja una doble anastomosis, es decir, de los dos hepáticos, como lo habíamos dicho anteriormente. Esa es la tipo B, la que vimos anteriormente es la tipo B, ¿ya? La tipo A era alta, era cuando todavía había un poco de hepático, pero la 4 es cuando hay hepático, y esta de acá, esta de aquí, ya sería la 6B, cuando se corta a nivel de la confluencia de los hepáticos, ¿ya? Bueno, ¿qué otra complicación que puede suceder dentro de la vía biliar? Pues son las hemorragias, ¿no? Entonces, que se pueden presentar. ¿Ya? ¿Cómo diagnosticamos? Pues los antecedentes de la operación, síntomas de shock, anemia, salida de sangre por el drenaje, hematoma de la herida, ¿ya? Habría que hacer, entonces el paciente está taquicárdico, puede estar sudoroso, con sudoración profusa, polipneico, ¿ya? Se hace un hematocrito y una hemoglobina, lo cual nos va a demostrar que están bajos, ya una ecografía abdominal mostrándole líquido libre en cavidad, entonces lo cual amerita pues que se tiene que hacer una relaparotomía a este paciente, ya se puede hacer una videolaparoscopía o una laparotomía, y en pacientes con deslizamiento, pues generalmente se puede presentar por una dehiscencia de la ligadura de la arteria cística, ya lo cual hace que se produzca este sangrado. Si hay hemorragia del lecho hepático, se debe tratar como una herida hepática, nomás se tiene que coagular, electrocoagular. Muchas veces tenemos que dejar gel foam, que son unas esponjas hemostáticas en esas zonas para poder reparar
ese sangrado hepático. La arteria cística pues se tiene que volver a ligar esa arteria sangrante. Otra complicación que podría presentar una pancreatitis postoperatoria, ¿ya? Puede ser por una ligadura o sección del colédoco, el paciente debutar también con una pancreatitis, ¿ya? El diagnóstico es pues por la misma sintomatología propio, va a presentar síntomas de una ictericia obstructiva, un síndrome coledociano, por la ligadura y sección de este conducto. El tratamiento tiene que ser en un hospital ya grande donde haya personal especializado en poder hacer la reparación de la vía biliar principal de acuerdo a las diferentes técnicas que puedan presentarse. ¿Qué pasa si, digamos, la arteria hepática, sobre todo la hepática derecha, es la más factible de hacer una ligadura dentro de la cirugía de vesícula biliar? Entonces, hay que ver los antecedentes de la operación para saber la sospecha. Puede aparecer un paciente con síntomas de shock precoz, puede tener un coma hepático, ¿ya? Tratamiento, sospecha que existe esta lesión y usar antibióticos. Se debe usar bastante antibiótico ya para tratar de contrarrestar esto y probablemente el paciente termine en una hepatectomía, se tenga que sacar todo ese segmento derecho para que ha quedado prácticamente sin irrigación. ¿Qué pasa cuando hacemos estas derivaciones bilirodigestivas, ya sea la hepatoduodenoanastomosis o hepatoyeyunoanastomosis? Dentro del diagnóstico pues tiene que haber la sospecha de acuerdo a la operación que se ha hecho ¿ya? Los síntomas y síntomas de peritonitis porque va a haber fuga de líquido intestinal como también de bilis, ya hay que hacer exámenes de laboratorio, hemograma, radiografía simple de abdomen, en posición horizontal, punción abdominal no se realiza, pero sí tomografía o ecografía abdominal para ver la presencia de líquido libre. Los síntomas y signos de peritonitis son infalibles. Si hemos hecho un paciente una cirugía biliodigestiva y al otro día o a los 2 días el paciente presenta un abdomen agudo como peritonitis, significa que hay una fuga, algo ha salido mal en esa anastomosis y tenemos que entrar a intervenir, reoperar a ese paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué se tendría que hacer con ese paciente? Ya, intervenir nuevamente, aspirar bien la cavidad abdominal, practicar una yeyunostomía, dejar colocado un drenaje, ya, y una reanastomosis de la anastomosis o verificar dónde está la fuga para poder reparar la fuga que se haya presentado. ¿Ya? Aquí hay una imagen de una patología rara donde se ve un doble colédoco, que no es muy común. Este es un hilo biliar. Un hilo biliar generalmente se produce porque es la salida de un cálculo hacia el tubo digestivo, hacia el intestino delgado, por una fístula, generalmente colecisto duodenal. La vesícula se une al duodeno, el fondo de la vesícula, y forma una fístula por donde sale un cálculo de la vesícula y se entra al duodeno a través de esa fístula y va migrando por el intestino y llega un momento en que, como ven aquí la imagen del cálculo, se obstruye y obstruye el intestino. Generalmente se produce a nivel de la válvula ileocecal. Llega el cálculo ahí, no puede pasar la válvula ileocecal, entonces obstruye y nos produce un cuadro de oclusión intestinal. ¿Ya? Es un cuadro quirúrgico netamente porque no se puede solucionar de otra forma. Y aquí vemos ya la imagen quirúrgica, aquí vemos el intestino que está conteniendo un objeto adentro. Al abrir el intestino verificamos la presencia de 2 cálculos bastante grandes que estaban produciendo la obstrucción. En eso consiste un hileo biliar. Y eso es todo en lo concerniente a lesión de la vía biliar. Muchas gracias.